Dios les bendiga a todos. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, es el misterio de la resurrección. Dice la Escritura, hablando de los misterios, que los misterios los revela Dios. Dice la Escritura, en Daniel lo vamos a ver más adelante, que Dios es el que revela los misterios. En esta ocasión, pues vamos a ver el misterio de la resurrección. Es algo que está escondido, está oculto, y hoy vamos a ver de qué se trata. Bueno, vamos a iniciar en Primera de Corintios 15:51. Aquí es donde el apóstol Pablo es el que le escribe a los corintios y les describe a este misterio de la resurrección. Vamos a ver varios textos más adelante que durante este capítulo 15 el apóstol Pablo es el que muestra este misterio. Aquí en el 15:51 dice, aquí os digo un misterio, dice, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. No dice aquí que no vayamos a morir, lo vamos a ver más adelante. Dice, no dormiremos, pero dice, os digo un misterio. Y como ya mencioné, en estos versículos que vamos a ver más adelante de este capítulo 15, Pablo describe este misterio de la resurrección. Aquí en Hechos 26:8, dice que juzgase cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos. Los saduceos, que es el siguiente versículo, pues negaban la resurrección. Ahora también, hermanos, en este tiempo, muchos denominaciones, denominaciones niegan lo que es la resurrección por una doctrina errada. Y aquí en Mateo 22:23, y digo, menciono doctrinas erradas porque se cree en el arrebatamiento pretribulación, es decir, el arrebatamiento antes de la grande tribulación. Y por ende, pues consideran que no van a morir, no van a haber muerte. Y vamos a ver con los textos que la muerte está establecido para todos. Lo vamos a ver con varios textos más adelante. Aquí en Mateo 22:23 menciona, aquel día llegaron a él los saduceos que dicen no haber resurrección. Entonces, como ya mencioné, los saduceos era una doctrina, una secta, que creía que no había resurrección, no había resucitado nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero al no creer, hablando del arrebatamiento pretribulación, pues se considera que ellos no van a morir. Pero aquí hay algo importante. En Juan 11:25 dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Y si no creen que no vayan a morir, por ende tampoco van a resucitar. Y el Señor dice que Él es la resurrección. Entonces, pues de manera sutil están negando en realidad lo que el Señor dice aquí, porque dice el Señor, como ya lo mencioné en el 11:25, dice, yo soy la resurrección. Y si creen que no van a resucitar, pues no creen en las palabras del Señor. Es una doctrina errada. Aquí en segunda de Pedro 1:20 y 21 menciona, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Dice ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Entonces, dice, porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos, dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, reitero, aquí dice Pedro que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. ¿Y qué sucede entonces con los misterios? La resurrección es una profecía, es un evento futuro, y de igual manera también la venida del Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos, como es este tema, qué va a suceder con el remanente judío, también es un misterio, y otros misterios más, el misterio de la iglesia, que también ya lo hemos tocado, ya se tocó aquí, y lo tenemos en el canal. Los que gusten verlo, lo van a poder encontrar en nuestro canal. Ahí también está el misterio de la iglesia. Entonces, todos estos son eventos futuros y es profecía. Y dice aquí, lo vuelvo a reiterar, dice que la profecía no es de particular interpretación. ¿Qué sucede entonces con las diversas posturas con relación al conocimiento del futuro, al conocimiento de la profecía? Pues humanamente cada doctrina ha determinado su versión.
Pero aquí reitero, no es de particular interpretación. Entonces, ¿cómo el hombre, cómo nosotros podemos entender de manera correcta la verdad que está escrita en la Biblia y el entendimiento correcto de estos temas, hablando de la profecía? Bueno, pues aquí en Génesis, aquí pregunté, ¿por qué no se entiende? ¿Por qué no se entiende los temas que tienen que ver con la profecía y el conocimiento profundo de la Escritura? Bueno, aquí en Génesis 3:24 dice la Escritura, desde que echó al hombre del huerto de Edén, dice aquí, echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados. Sabemos que la palabra es la espada, la escritura es una espada y dice aquí que puso una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, esta palabra, esta espada encendida que revuelve ese camino, es por eso, hermanos, que es difícil de entender. Hay un texto también en Hechos cuando va Felipe, uno de los apóstoles, y se acerca el etíope. Y el etíope estaba leyendo una porción de Isaías y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del etíope fue que cómo lo entendería si no había nadie que le explicase, si nadie que le explicara. Bueno, entonces esa es la razón y lo podemos también ver con la escritura. Aquí en Proverbios 25:2 menciona, gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. ¿Qué significa esto? Que la palabra, hermanos, está encubierta. Aquí en el anterior leímos que revuelve el camino. El Señor les decía a sus discípulos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, que en ellas, solo en el hecho de tener las escrituras. Pero después le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida y para que tengáis vida en abundancia, que es la vida eterna. Entonces, no es solo nada más leerla, también debemos de entenderla. Y vamos a leer más adelante a quienes es revelado los misterios. Aquí en Daniel 2:28, aquí viene una grande bendición y por eso es que tenemos esa fortuna de entenderlo. Dice, mas hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Entonces, el que revela los misterios es el Señor Jesucristo. Y dice también en Efesios, dice que el Señor revela los misterios a los apóstoles y a los profetas. Por eso nosotros tenemos la bendición de conocer todo. A ver, permítame un segundito. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Dice aquí en Efesios 3:5, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Entonces, a los discípulos, hermanos, en ese tiempo que el Señor estuvo aquí en la tierra, dice que reveló los misterios. A ellos fue concedido, también en Mateo 13 menciona, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice, porque a vosotros es concedido saber los misterios, mas a ellos por parábolas. Aquí en 1 Corintios 15:51 menciona, he aquí os digo un misterio, es el que estamos viendo hoy, dice ciertamente, dice todos ciertamente, no dormiremos, mas todos seremos transformados. Aquí lo importante, y es lo que puse al final de esta diapositiva, hermanos, que no dormir, hermanos, no es lo mismo, eso es lo que significa ese símbolo, es de no morir. No dormir no significa que no vayamos a morir. No dormir no significa que no vayamos a morir. Todos tenemos que morir. Dice Hebreos 9:27, que no lo traigo, dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero aquí también en Corintios, hablando de este capítulo 15 que habla de la resurrección, también Pablo lo explica. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos seremos, hermanos, vivificados. Y podríamos pensar, si nos quedamos solamente con este texto, de que los únicos que vamos a ser resucitados somos los que creemos en Cristo. Y no es así. Aquí en Hechos 24:15 menciona, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Es decir, todos vamos a resucitar. En el 15:22 que ya leímos, dice en Adán todos mueren. Y todos, hermanos, somos descendientes de nuestro padre Adán. Todos, toda la humanidad, no hay ningún ser humano que pueda decir
que no descendimos de Adán. Por ahí la doctrina esta de Darwin, que descendimos de la teoría de la evolución, que no voy a hablar sobre eso, ¿no? No creen en esto, pero cuando mueran y crucen el umbral de la muerte, se darán cuenta que lo que dice la Escritura, lo que nos dice el Señor en su Escritura es verdad. Bueno, aquí en Romanos 5:12 menciona, el pecado entró en el mundo por un hombre, por nuestro padre Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces, a través de nuestro padre Adán, que todos somos descendientes de él, por esa desobediencia, vino la sanción. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Y así dice aquí en Romanos 5:12 que la muerte pasó a todos, pues que todos pecamos. Se heredó ese pecado, que por ahí también algunos lo manejan como pecado original, es ese castigo que vino a través de nuestros padres. En Lamentaciones menciona que nosotros llevamos los castigos de nuestros padres. Bueno, vamos a continuar. El tema es la resurrección. Ya vimos y debemos entender que todos vamos a morir y que todos vamos a resucitar. Sean creyentes o no creyentes, todos vamos a resucitar. Y aquí en esta diapositiva está el orden de las resurrecciones y lo podemos leer en 1 Corintios 15:23. Es este mismo capítulo 15 de Corintios donde Pablo habla acerca de este misterio de la resurrección. Dice, más cada uno en su orden. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, resucitó hace 2000 años. Dice después, las primicias, que sabemos que corresponde al grupo de santos, ya sean santificados por Cristo o santificados por el Padre. Y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. En esta venida, hermanos, aquí no lo especifica, pero vamos a entender que se refiere en la venida cuando en los evangelios también menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero en la gloria del Padre. Esto será al final de los tiempos. Después de que haya pasado el milenio, lo vamos a ver también con unos textos más adelante. Pero volviendo a reiterar el orden. Cristo, luego vienen los santos y luego los que son de Cristo. Ese es el orden, hermanos, establecidos. Pablo habló de este acontecimiento y lo habló inspirado por el Espíritu de Dios. No se pudo haber equivocado. Después aquí también en 1 Corintios 15:12 menciona, y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, el primero de la resurrección fue nuestro Señor Jesucristo, y reitero, había esta doctrina de los saduceos que no creían en la resurrección. Dice el Señor, yo soy la resurrección. Bueno, vamos a continuar aquí con este orden de las resurrecciones para que quede y se nos grabe en la memoria. Cristo hace 2000 años, las primicias que son los santos, lo maneja Apocalipsis 24, lo vamos a leer más adelante, que es en el milenio, cuando el Señor venga después de esta grande aflicción que habrá en la tierra, que es la grande tribulación y que se refiere a una consumación, dice Daniel, que confirmará el pacto a muchos en la última semana de Daniel. Nosotros sabemos y hay muchos teólogos y estudiosos de la Biblia que concuerdan en que estamos en la última semana de Daniel. Pero con relación a esta última semana, hermanos, de estas 70 semanas establecidas sobre el pueblo, la más importante es la última. Y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Más adelante dice hasta una entera consumación. Entonces, hablando de esta aflicción grande que está en el sermón profético, después de esa grande aflicción, vendrá el tiempo de ira para dar el pago a los apóstatas y a los incrédulos. Dice la Escritura que habrá lamentos en toda la tierra y en todas las tribus va a haber lamento. Después viene la restauración de todas las cosas y en el inicio de ese reinado milenial de nuestro Señor viene el acontecimiento de la primera resurrección. Lo vamos a ver más adelante. Y dice aquí después, dice luego los que son de Cristo en su venida. Este es el resto, los que no sean levantados. Todos los que no sean levantados en la primera resurrección serán levantados después de 1000 años. Por eso le puse aquí el resto que lo maneja Apocalipsis 25, dice los otros. Esto será después del milenio. Este es el orden, hermanos, de las resurrecciones y todos vamos a resucitar, ya sea en la primera resurrección o después de los 1000 años sean cumplidos. No hay otra forma en que nosotros podamos subir a estar en la presencia de Dios. Solo es esta, a través de morir y ser resucitados. Después del milenio viene la ascensión a los cielos. Bueno, continuando con esta explicación de la resurrección, hermanos, vamos a ver varios versículos que en este capítulo 15 que describe el apóstol Pablo, ya lo mencioné.
Vamos a ver cómo explica Pablo la resurrección, hermanos. Vamos a poner atención a estos versículos y debemos enfocarnos de que todo lo que se menciona de aquí en adelante, hermanos, está relacionado específicamente con la resurrección. Habla específicamente de la resurrección. Dice aquí en el 15:35 de Primera de Corintios. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dos preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo van a resucitar? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Bueno, en el 36 ya menciona, necio dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Es decir, para ser resucitados, hermanos, el requisito ¿cuál es? Si lo crees de otra manera, aquí menciona el calificativo Pablo, necio. Dice que tenemos que morir. Aquí lo dice, hermanos, claramente. Si no muere antes, lógicamente no vas a resucitar. No seas necio. Hay otra expresión de un pastor que nos gusta, dice, maneja el término de cabezón, entiéndelo. Bueno, aquí en el 37 dice, y lo que siembras, no siembra, y lo que siembras, dice, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. ¿Qué significa este grano desnudo, hermanos? Bueno, pues esa es la respuesta a por qué los grandes hombres de la fe daban mandamientos acerca de sus huesos. El grano desnudo, hermanos, de nuestro cuerpo, que después le va, cuando en la resurrección maneja Ezequiel 37, dice que háblale estos huesos secos. Ese es el grano desnudo. Dice, no siembras el cuerpo que ha de salir. Este cuerpo, hermanos, no se puede sembrar tal cual. Tiene que ser el grano desnudo. ¿Y cómo es ese grano desnudo? En los huesos. ¿Acaso de trigo o de otro grano? El trigo corresponde a la primera resurrección, a esos cuerpos que van a ser guardados para la primera resurrección. Y dice, o de otro grano corresponde a los que van a ser levantados después que los 1000 años sean cumplidos. Versículo 38. Dice, mas Dios le da al cuerpo como quiso. Dice, a cada simiente su propio cuerpo. Entonces, Dios es el que da, dice, el cuerpo como quiso. A los de la primera resurrección les da el cuerpo que Él quiere, y a los de la segunda resurrección, hablando cronológicamente, que son los que serán levantados después de los 1000 años, también le va a dar el cuerpo que Él quiere. Pero todos, reitero, todos seremos vivificados, todos vamos a resucitar. Bueno, continuando aquí en este mismo capítulo, en el versículo 39, dice, toda carne no es la misma carne, menciona acerca de las glorificaciones, debemos entenderlo de esa manera. Y luego dice, hace una retórica, una carne ciertamente es de los hombres, la de los animales es otra, la de los peces es otra, y de otras, y dice, y otra es otra carne de las aves. Entonces aquí hace diferencia de carne a carne, pero dice que los hombres tienen un tipo de carne. En el 40, y cuerpos hay celestes. Estamos hablando de la resurrección, hermanos. Y hay cuerpos celestes. Preguntaba, ¿con qué cuerpo vendrán en la resurrección? Va a haber cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrestres, hermanos. Debemos entender que está hablando de la resurrección. Va a haber entonces cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. 41, verso 41. Otra es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Aquí está hablando que también va a haber diferentes glorificaciones, va a haber diferentes cuerpos celestes, terrestres, y no todos, hermanos, tendrán la misma glorificación. Ya hemos aprendido que hay 3 coronas, 3 glorificaciones, hablando para el salvo, para el santo y para el perfecto. Verso 42. Así también, aquí está el medio del asunto, hermanos, por eso les mencioné que debemos centrarnos de que todo esto está hablando de la resurrección. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Entonces, este cuerpo que tenemos entró desde que entró ese pecado en él, porque Dios condenó el pecado en la carne. Tenemos esa corrupción en nosotros. Entonces, para que esta corrupción sea vestida de incorrupción, tenemos que morir. Dice la Escritura que el que dice muerto, dice que cesó de pecado. Entonces, la paga del pecado es muerte, y esa muerte la traemos el hombre. Todos la traemos desde el Génesis, y nadie, no va a haber ningún hombre que se la pueda brincar esa ley. Dice el Salmo 89, 48, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte?
ninguno. El mismo Hijo de Dios, cuando estuvo en esta tierra, con una carne semejante a la que nosotros tenemos, o una semejante de carne de pecado, también murió, hermanos, y fue resucitado, y después fue glorificado, y después fue ascendido a los cielos. Ese es el orden que Él nos estableció. Verso 44 dice, se siembra cuerpo animal. Nosotros somos animales racionales, nos los enseñaron desde la escuela, desde la primaria. Dice después, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo, dice, espiritual. Bueno, pero menciona también un orden aquí, en el siguiente versículo. Dice el 46, más lo espiritual no es primero. Debemos entender que hay cuerpos en la resurrección, habrá cuerpos terrenales y cuerpos espirituales con diferentes glorias. Pero aquí es esto importante, dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Qué significa esto? Que primero, aquí lo vuelvo a reiterar en el 47, el primer hombre, y estamos hablando de la resurrección, hermanos. El primer hombre es de la tierra, es decir, la primera resurrección será terrestre, será con un cuerpo terrenal. ¿Por qué? Porque estaremos con el Señor 1000 años aquí en la tierra. Aquí lo reitera, el primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Por qué? Porque resucitarán los que son del Señor después de 1000 años. Lo vamos a ver más adelante. Pero este es el orden, hermanos. Esta es la explicación y así debemos de entenderlo. Ya después en el versículo 48 y 49, que vamos a leer, creo que está el 50, menciona cuál el terreno, dice tales también los terrenos. ¿Cómo serán los terrenos? Bueno, pues nosotros ahora en este tiempo tenemos un cuerpo terrenal. Este cuerpo que tenemos, hermano, Dios le dio un límite a nuestra habitación, que es la tierra. No podemos salir ni siquiera de nuestra atmósfera, hermanos, porque no tenemos las condiciones para andar fuera de nuestra atmósfera. El hombre cree este cuento de hadas que estuvo en la luna, etcétera. No es posible, no es posible que podamos salir de esta. No hay, hermanos, en otro lugar las condiciones, hablando de otros planetas. Han mandado una sonda a Marte para ver si encuentran agua. Pero este cuerpo que nosotros tenemos, hermanos, tiene las condiciones terrenas para estar en esta tierra. No podemos estar en otro lugar. Para salir de aquí, el hombre tiene que ser transformado este cuerpo, pero el orden es este. No podemos ser transformados porque se cree que en un abrir de ojos a la final trompeta, y se pasa por alto que dice final trompeta, hablando de esta doctrina que cree que en cualquier momento el hombre puede ser arrebatado. Es una mentira, hermanos, no es así. Faltan varios acontecimientos. Tenemos que prepararnos para un tiempo de prueba de nuestra fe, para que nosotros podamos ser hallados fieles, volver al polvo, resucitar. También el salvo después de 1000 años va a resucitar, y después de esto será el acontecimiento del arrebatamiento, la transformación, hasta el final de los tiempos, a la final trompeta. Bueno, dice cuál el terreno, tales también los terrenos, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como trajimos la imagen del terreno, que es la imagen que nosotros ahora tenemos, fíjense, hermanos, la expresión, traeremos también la imagen del celestial. Todos vamos a traer después la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque esa es la transformación. Esa es la transformación que vamos a tener, a ser cuerpos celestes para poder salir de esta tierra. El motivo del arrebatamiento es porque esta tierra y este cielo, este primero, dice que van a ser desechos. Bueno, aquí en el 50 dice, esto empero digo, hermanos, que ni la carne, ni la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este cuerpo corrupto no puede heredar la incorrupción, que nuestro cuerpo sea transformado. Dice que tiene que volver al polvo, hablando en ese grano desnudo que son nuestros huesos. Tenemos que volver al polvo. Bueno, con relación, ya vimos el orden de las resurrecciones. Vamos ahora con la primera resurrección, que nosotros sabemos que son las primicias, que corresponde a los santos. Sabemos que son los santos. Lo leímos en el 15:22, cada uno en su orden. Cristo ya resucitó hace 2000 años, después menciona las primicias. Si tenemos dudas de quiénes son las primicias, dice Santiago 1:16, que el Padre de las Luces nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias. Los engendrados por el Padre, dicho de otra manera, los que paguen los precios para obtener ese espíritu del Padre,
llegan a obtener ese espíritu del Padre y no es una locura que podamos tenerlo. También en Romanos menciona, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre puede llegar a obtener que ese espíritu del Padre, que ese espíritu del Padre llegue a morar en nosotros. Dice aquí el 24. Esta es la primera resurrección de las primicias, dice el 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia ni a su imagen. Si creemos que la manifestación de las dos bestias que maneja Apocalipsis 3 es para el final de los tiempos, pues es una grande bendición, hermanos, para nosotros, si entendemos que tenemos la oportunidad de no, si no nos dejamos marcar y sellar por esta imposición de estas bestias, vamos a estar aquí, hermanos. Nuestras almas serán incluidas en esto, porque dice, las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Es la bendición para nosotros. Y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Las generaciones anteriores, hermanos, a las nuestras que ya han muerto, no tuvieron esta bendición que viene aquí. La doctrina errada del arrebatamiento pretribulación se brinca en esta bendición de reinar 1000 años, hermanos. No son 3 años como vemos en el gobierno de los hombres, hablando de un gobierno municipal, o de 4 años, o de 6 años de un gobierno estatal, o de otros 6, como sería un gobierno federal a nivel de un país. Aquí el Señor nos ofrece 1000 años reinando con Él para esas almas que no reciban la marca, ni señal, ni número de la bestia. Fíjense la bendición grande. Bueno, esta es la resurrección, dice, vivieron. Aquí en Apocalipsis, en el 5:10, hablamos acerca de con qué cuerpo vendrán. Bueno, si esa es la primera resurrección, ya Pablo nos mencionó, leímos que lo espiritual no es primero, hablando de la resurrección celestial, sino lo terreno, lo animal. Y aquí se reitera, aquí en el 5:10 de Apocalipsis nos dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Los reyes son los que van a reinar con el Señor. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Y no solo 1000 años, lo vamos a leer más adelante. Al final de los textos vamos a ver cuánto tiempo más nos ofrece el Señor. Dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, estando en la tierra esta primera resurrección, vamos a reinar sobre ella con nuestro Señor Jesucristo 1000 años. Regresando al 20, el capítulo 20, en el versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera es terrena, ya lo leímos en Corintios. La segunda muerte, dice, no tiene potestad en eso. La segunda muerte, hermanos, se refiere al ser lanzados al lago de fuego. Ya no habrá para estos santos que sean lanzados al lago de fuego, lo dice más adelante. Dice, bueno, aquí también lo menciona, la segunda muerte no tiene potestad en estos. Dice, antes eran sacerdotes de Dios, que son los reyes, y de Cristo. Los sacerdotes de Cristo son los administradores, los santos. Los sacerdotes de Dios son los reyes y los sacerdotes de Cristo son los santos que serán administradores, que no saldrán del templo, serán, perdón, hechos columna en el templo de Dios. Y la grande bendición, reinarán con Él, con nuestro Señor Jesucristo, que estará aquí en la tierra. Va a estar Él 1000 años aquí en la tierra. Aquí regresando a Corintios 15:23, hablando del orden de la resurrección, dice arriba, resurrección de los de Cristo. 15:23, luego dice los que son de Cristo en su venida. ¿Por qué venida si se supone que ya estaba aquí en la tierra 1000 años? Bueno, porque al final del milenio, lo vamos a leer en unos versos más adelante, dice que cuando los 1000 años sean cumplidos, el diablo será suelto. Pero no dice la escritura que el Señor se vaya, pero tampoco dice que se quede, porque dice que solo con Él estará, es decir, Él estará aquí 1000 años en la tierra. Cuando suelte al diablo, hermanos, nuestro Señor no va a estar aquí, pero sí dice que va a volver, ya no a la tierra, lo vamos a leer más adelante. Aquí en Apocalipsis 25 dice, más los otros muertos, de estos que estamos hablando, de los que son de Cristo, aquí en el 15:23 dice, luego los que son de Cristo, ¿quiénes son estos? Dice el 25, más los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Es decir, en la primera solo los santos
y en la segunda el resto que no fue levantado. Eso es lo que significa esto, más los otros muertos. Ya no hace una selección, solo es el resto. Dice, no vuelven a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Por qué maneja que esta es la primera, hermanos? Porque en realidad desde el capítulo 20 hasta este capítulo 20, desde el verso 1 hasta el 5, está hablando de la primera resurrección. Sin embargo, dijo aquí que van a reinar con Cristo 1000 años y después de los 1000 años viene esta resurrección de los que son de Cristo, pero está hablando aquí de la primera resurrección. Dice, pero los otros hasta que 1000 años están cumplidos. Esa es la resurrección. Si lo empatamos con lo que aprendimos aquí en Corintios 15, es la resurrección con cuerpos celestes, celestiales. Esta primera es con cuerpos terrestres. Reinaremos, dice, sobre la tierra. Aquí en grande puse, después de los 1000 años del reinado de nuestro Señor Jesucristo, con los santos, es cuando estos, los que son de Cristo, los otros muertos, es cuando van a ser levantados. ¿Qué más sucede, hermanos, después de que los 1000 años hayan cumplido? Bueno, pues seguimos de manera secuencial aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 7 y 8, dice, cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y vamos a reinar con el Señor Jesucristo solo 1000 años. Sin él, vamos a reinar, pero ahora con el diablo suelto. El Señor, vuelvo a reiterar, no dice que se vaya, pero sí dice que va a volver. Lo vamos a leer en este mismo capítulo. Dice, y saldrá, hablando del diablo, saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlos para esta batalla, esta famosa batalla de Gog y Magog. Dice el número de los cuales es como la arena del mar. En el siguiente versículo, en el versículos 9 y 10, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos, de estos que reinaron 1000 años, que vamos a reinar con ellos. Estos malos que pasaron sellados, hermanos, con el sello de la bestia, hablando de los gentiles, aquí también está en la resurrección de todos los grandes hombres de la fe en esta primera resurrección. Y donde estemos todos esos santos, dice que estos el diablo congregó a los suyos, a estos marcados por la bestia, para hacer guerra contra los santos. Dice, circuncidaron el campo de los santos y la ciudad amada, la Jerusalén terrenal, que habrá en el milenio. Dice de la escritura, y de Dios descendió fuego del cielo. ¿En dónde está Dios? El brazo ejecutor del Todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo, hablando de la Trinidad. Y dice aquí que de Dios descendió, dice, fuego del cielo. ¿En dónde está Dios para este acontecimiento? Está en los cielos, hermano. Aquí los dice. Dice, y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Entonces el diablo será al final lanzado al infierno, junto al lago de fuego, perdón, porque así lo expresa aquí, donde ya estaba la bestia y el falso profeta que tenía más de 1000 y tantos años, que ellos ya estaban en ese lago de fuego. Eso lo podemos ver después. Bueno, aquí en el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, dice, y al que estaba sentado sobre él. ¿En dónde estaba el trono? Está en los cielos. ¿Y dónde está? Pues dice aquí el trono blanco. Dice, y el que estaba, perdón, y al que estaba sentado sobre él, dice, delante del cual huyó la tierra. Fíjense la expresión. Entonces la tierra, hermanos, va a dejar de existir. El capítulo 21 de Apocalipsis dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Esta tierra va a dejar de existir. Lo menciona también Pedro, también Jeremías, Isaías, etcétera. Dice, delante del cual huyó la tierra, ¿en qué? En esa batalla de Armagedón, dice el cielo y la tierra, dice, y no fue hallado, dice, el lugar de ellos. Bueno, aquí en el versículo 12, dice, y vi los muertos, estos otros que no fueron levantados en la primera resurrección al inicio del milenio, los que no fueron levantados al inicio del milenio, puse aquí arribita, dice, ¿qué más sucede cuando los 1000 años se cumplan? Esto es lo que sucede en el versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí hay un dato importante, hermanos. Para los que son levantados en la primera resurrección, no hay ningún versículo que diga que van a ser juzgadas sus obras. Pero para estos sí, estos son los salvos.
Ellos van a ser juzgadas sus obras. Dice que si no permaneciere la obra, será quemada. Lo dice también en otros versículos, pero dice que él será salvo. Estos son los otros que no fueron levantados. En el Mira, 4:14, en el 4:14 de Primera de Tesalonicenses menciona, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, con Jesús, a los que durmieron en Jesús, hermanos. Fíjense la expresión, hermanos, se refiere a los que no fueron levantados en el milenio, que van a seguir durmiendo en el Señor Jesucristo el milenio. Esa es la expresión de dormir. Por eso en Corintios dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al final del milenio habrá esta transformación para ser ascendidos a los cielos. Pero esa es la expresión, hermanos, correcta. Dormir, los que duermen en Cristo, hermanos, son los que no van a ser levantados en la primera resurrección, van a continuar durmiendo. Entonces, eso de dormir no significa morir. Morir, vamos a morir todos. No habrá hombre que se pueda escapar de la muerte. Entonces, esta es la expresión para que entendamos a qué se refiere eso de dormir. No es morir, es no ser levantado en la primera resurrección y continuar durmiendo hasta que los 1000 años sean cumplidos. Eso es lo que significa aquí. Y Pablo lo escribió también, se lo escribió a la iglesia de Tesalonicenses. Bueno, y en esta resurrección de los de Cristo, que es lo que seguimos viendo, dice aquí en Apocalipsis 20:13, y el mar dio los muertos que estaban en él. No son los incrédulos, hermanos, porque ya sabemos que el incrédulo se va a ir al lago de fuego que está reservado para él, y no nada más para él, también para los apóstatas. El apóstata fue el que creyó en el Señor, pero lo negó. Apostatar significa negar de la fe. Dice, el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Estamos hablando de que los que son levantados después del milenio, estos que son de Cristo, esta resurrección celestial, porque ya la tierra ya no va a estar, por eso es que va a ser celestial, no son los mismos, hermanos. El que está en la mar no es ni del infierno ni de la muerte. ¿Estos quiénes son? Son los salvos. Esto corresponde a los que no entraron en la primera resurrección de santos. El salvo no es santo. Entre tanto, que no pague los precios de dignidad, que en resumen es amar al Señor más que todas las cosas, no tendrá el espíritu de él. Sí puede tener la salvación, pero no la santificación. Y ya aquí en los versículos 14 y 15 menciona, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. En el 21 dice que el mar, en 21 de Apocalipsis dice, y el mar ya no es, ese lugar donde estaban los salvos dejará de existir también, que era aquí en la tierra. 14 y 15 dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego, hermanos, es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado en el lago de fuego. Algunos doctrinas mencionan que después de los 1000 años solamente es resurrección de incrédulos, pero no es así, hermanos. No tendría sentido que se abra el libro de la vida si no hay salvos. Por supuesto que ahí están los salvos, son los que durmieron en Jesús, dice que son los que están también, dice ahí delante del trono. Lo leímos en unos versículos hace un momento, unas diapositivas anteriores. Ya casi terminamos. ¿Qué más sucede, hermanos, después de estos 1000 años? Bueno, primera de Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo, vivo en el milenio, 2 veces se maneja vivo, en el 15 y en el 17, dice nosotros que vivimos. La expresión del 24 de Apocalipsis dice vivieron, y dice vi las almas de los degollados, no los maneja como muertos, porque la expresión de morir en Cristo, el muerto en Cristo se refiere al salvo, el que va a ser levantado después del milenio. Por eso Pablo se maneja vivo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Recordamos que desde que descendió fuego del cielo para destruir a estos que se multiplicaron, estos malos que se multiplicaron en el milenio y que fueron engañados por el diablo, el Señor ya estaba en los cielos. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no seremos delanteros a los que durmieron. Estos que durmieron son los de la segunda resurrección. ¿Por qué dice que no seremos delanteros a los que durmieron? Por lo que dice después. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, esta trompeta de Dios, hermanos, es la final trompeta, descenderá del cielo
porque dice que de fuego, de Dios descendió fuego del cielo, el Señor estaba allá en los cielos. Al final del milenio el Señor se va porque dice que solo reinaremos con él 1000 años, pero después de los 1000 años el diablo será suelto, ya lo mencioné. Dice que el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, estos de la segunda resurrección, que tendrán cuerpos celestiales. Luego nosotros, los que vivimos en esos 1000 años, los que quedamos, dice, juntamente con ellos, dice, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. El Señor ya no viene a la tierra porque la tierra será destruida con fuego. Y así estaremos siempre, dice, con el Señor. Y por último, hermanos, la grande bendición, ¿qué vamos a hacer en los cielos cuando seamos levantados antes de que sea destruida esta tierra? Esa es la respuesta. ¿Por qué el hombre será arrebatado? Pues porque la tierra será destruida. ¿Qué vamos a hacer ahí en los cielos? Es el último versículo. En los cielos, hermanos, ya visualizados allá en los cielos, dice Daniel 7:27, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, de ese segundo cielo, porque la nueva Jerusalén, el paraíso, dice que desciende del cielo de Dios. Dice Pablo que es el tercer cielo. Ese es el cielo de Dios. El primer cielo ya leímos que se fue, dice que fue destruido. Y entre el primero y el tercero solamente hay un número que es el segundo, que es el cielo de los cielos. Ese segundo cielo que es el universo, todo lo que está fuera del tercer cielo es finito. Todo lo que hay en el universo tiene tiempo de inicio y tiempo de fin. Dice, la majestad de todos los reinos debajo de todo ese segundo cielo, dice, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. El Padre santifica, Cristo santifica también, pero aquí dice específicamente un tipo de santo. Los que son santificados por el Padre, hermanos, son los que vamos, por fe nos incluimos, son los que vamos a recibir ese reino. Dice, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino ya no dice 1000 años, dice reino. Dice, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Es decir, nos van a obedecer, hermanos. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Dice el Señor, la gloria que me diste les he dado, lo dice en Juan 14:22. Dice, para que sean una cosa como tú y yo, Padre, somos una cosa. Entonces, eso es lo que el Señor nos ofrece. El hombre no tiene idea, hermanos, de lo que el Señor nos ofrece, pero esto es un pequeño chispazo de mucho de lo que el Señor nos ofrece. Dice, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el pensamiento, en el corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le amamos, hermanos. Este es el misterio de la resurrección, hermanos. Que Dios les bendiga a todos.